Ok, hola. Nosotros somos cuatro grupos de psicólogas que vamos a hablar en este momento sobre la muerte en la vida de los niños, niñas y adolescentes. Mi nombre es Luz Barrera y bueno, normalmente sabemos que los padres y en general todos los adultos a veces tienen preocupaciones sobre qué es lo que hay que decirles a los niños sobre la muerte. Normalmente estos se hacen preguntas como cómo podemos ayudar a un niño a sobrellevar el tema de la muerte, cómo debemos iniciar la discusión o el tema del que se va a tratar, o cómo seremos capaces de entender a los niños cuando pasan sobre esta situación. Con demasiada frecuencia, nosotros como adultos no reconocemos ni apreciamos adecuadamente las necesidades de los niños y adolescentes que enfrentan problemas relacionados con la muerte. Es por eso que les vamos a hablar sobre algunas cosas sobre cómo llevan los niños la muerte. Y bueno, entonces comencemos. Las experiencias con la muerte en los niños que experimentan de primera mano la realidad de la muerte a través de la guerra o la violencia o en relación a otras formas de muerte catastrófica, a menudo exhiben una actitud fatalista que constata con la actitud de los niños cuyas experiencias ocurren en circunstancias más benignas. Em, Muchos niños y adolescentes que creen que experimentan perturbaciones bélicas como la guerra debido a violencia relacionada con varias situaciones, em, preguntan como de alguna u otra forma se han experimentado indirectamente este tipo de violencia, como y cómo esto les ha llevado a tener una pérdida, como perder un padre por asesinato, pueden llevar a desarrollar trastornos de estrés postraumático, también algunos otros trastornos dañinos. Em, bueno, a menudo esta situación acompaña con depresión, ansiedad y problemas relacionados al abordar las distorsiones de la percepción con respecto a la autoculpabilidad, la seguridad y la confiabilidad de los demás niños. Entonces, los niños como sobrevivientes a una muerte cercana, en particular, esta pérdida refleja la influencia de factores tales como edad, etapa de desarrollo mental y emocional, patrones de interacción y comunicación dentro de su familia, relación con la persona que ha muerto y experiencias previas con la muerte. En términos generales, el duelo en los niños, que estos experimentan reacciones de duelo similares a las experiencias que los adultos. Sin embargo, los niños se diferencian de los adultos en las capacidades cognitivas, la necesidad de figuras de identificación y dependencia del apoyo de los adultos. Ciertas expresiones de duelo prevalecen durante la primera infancia. Estas incluyen regresión, pensamiento mágico, culpa por causar una muerte, impotencia y ilusiones sobre el regreso del difunto. Los niños mayores suelen mostrar ira, preocupaciones sobre la salud o problemas escolares. Las estrategias de afrontamiento cambian a medida que el niño madura. Por ejemplo, los niños a menudo tratan de obtener consuelo buscando el consuelo de los demás, negando a veces el impacto de la pérdida o adhiriéndose a las actividades y rutinas familiares, usando la fantasía para mejorar aspectos de la pérdida, puede ser creándose un amigo imaginario. Y a medida que ingresan a la adolescencia, los jóvenes comienzan a involucrarse en estrategias conductuales de afrontamiento más efectivas. Por ejemplo, búsqueda de ayuda, resolución de problemas, expresión de sentimientos también. Los adolescentes comienzan a involucrarse en estrategias cognitivas de afrontamiento, como búsqueda de sentido, reevaluación positiva y aceptación de la pérdida. Sin embargo, todo esto depende de la persona que ha fallecido. Por ejemplo, si es la muerte de un padre, que de todas las muertes que se pueden experimentar en la niñez, la que más afecta es esta. La muerte de un padre se percibe como una pérdida de seguridad, crianza y afecto, una pérdida de la vida emocional y psicológica del niño. Em, Esta muerte hace frente eh, y puede complicarse si es que esta resulta de un suicidio o un homicidio. Los padres, bueno, esta muerte en particular afecta bastante porque los padres son el modelo a seguir de los niños. Pueden ser también
considerados sus maestros, sus cuidadores, formadores de tradiciones familiares. Cada niño pierde a alguien diferente dependiendo el rol de sus padres en la familia y también la relación del niño con este padre. Tiene mucho que ver igual la conexión que el niño tuvo con su figura paterna. Es decir, si es que se muere el padre, pero este padre fue una persona ausente, tal vez el niño no lo tome con tanto interés, puede que le duela porque de alguna u otra forma es su padre. Sin embargo, si es que llega a morir su madre, que fue la persona que más cercana estuvo, puede que la etapa del duelo sea peor. Ahora, con la muerte de un hermano, un efecto de la muerte de un hermano puede ser que se aumente la sensación de vulnerabilidad del niño, especialmente cuando los hermanos tienen una edad cercana. Cuando un niño muere, la mayor parte de la atención se centra en los padres, ¿ya? Porque de alguna u otra forma es el hijo el que se muere, pero no nos detenemos a pensar que los hermanos sobrevivientes del niño muerto tienen bastante dolor también y no les toman atención. Perder a un hermano o hermana puede ser una experiencia solitaria. El hermano o hermana puede haber sido un protector, cuidador, así como un compañero de juegos. El niño sobreviviente puede afligirse por la pérdida de esta relación única, preocupado porque la protección y el cuidado brindado por el hermano ya no están disponibles. Y sin embargo, aliviado e incluso complacido de que con la ausencia del hermano ahora puede estar más cerca del centro de atención de la familia, que es algo que puede suceder. Tal mezcla de emociones puede producir culpa y confusión cuando el niño acepta la muerte de su hermano. Los niños generalmente buscan ayuda de sus padres para comprender y sobrellevar la muerte del hermano y sus efectos en la familia. No sé si es que Belén puede continuar con la explicación. Claro, a continuación les voy a hablar un poco acerca de los niños que tienen enfermedades potencialmente mortales. Y bueno, estos niños que poseen enfermedades que amenazan su vida pueden necesitar en sí primeros auxilios mentales para ayudarles a hacer frente a los pensamientos y sentimientos perturbadores que suelen generalmente producirse por dicha razón. Y esta asistencia puede significar simplemente consolar al niño y brindarle apoyo a través de una situación eh, que haga que las cosas sean menos difíciles para él y un poco menos dolorosas. Y también puede requerir una intervención más sustancial para tratar con la ansiedad, la culpa, la ira y otras emociones que también son conflictivas y no están resueltas todavía por este conflicto que se ha desarrollado por la enfermedad. Y también está el hecho de que en la primera infancia, eh, la experiencia de una enfermedad grave es probable que se caracterice por periodos posiblemente bastante aterradores de hospitalización, dolores y procedimientos incomprensibles y periodos de separaciones de los adultos que son familiares del niño. Y esto hace que los niños en sí se asusten porque los adultos no les dan una razón como tal de lo que está sucediendo. Ellos no les dicen en sí qué es lo que tienen, pero ellos se lo imaginan por cómo les tratan. Y para un adolescente, pues estas preocupaciones pueden centrarse en que estos son vistos obligados a asumir un papel dependiente mientras intentan lograr la independencia. Y asimismo se ve afectada su imagen corporal, porque en sí en la adolescencia hay una mayor tendencia eh, a tratar de verse mejor, pero por la enfermedad el aspecto físico de los adolescentes se va deteriorando. Y entonces hay un conflicto con los padres por el hecho de no comunicar lo que está sucediendo y prácticamente no están dejando que sus hijos adolescentes tomen decisiones por sí mismos acerca de su vida como tal. Y asimismo está la percepción de los niños
sobre las enfermedades graves. Y bueno, en sí, los niños más pequeños suelen notar que tienen una enfermedad por el hecho de que hacen preguntas y en sí adivinan su condición, como ya les mencionaba, por cómo les tratan los adultos. Ellos suelen darse cuenta los comportamientos de llanto, evitación, también son indicadores de que su enfermedad es grave. Entonces, un niño hace una pregunta respecto a su enfermedad, pregunta el nombre o qué está pasando, y generalmente un adulto evade la respuesta. Y también está, por ejemplo, con el tiempo, las interpretaciones de los niños sobre sus condiciones van cambiando, porque al inicio ellos ven a su enfermedad como algo agudo, después ven como que les dan medicinas para prolongar su vida, y con el paso de tiempo ellos ven que es algo fatal y que no tiene ninguna cura, por así decirlo. Entonces, en sí, lo que se hace generalmente es que los niños que están hospitalizados suelen ser como que vinculados con la arteterapia, es como que se, se les se les lleva a grupos de apoyo en los que practican arteterapia, y ahí realizan dibujos sobre su condición, y ahí es donde expresan aquellos sentimientos, su ira, su alegría y todo lo que está pasando con respecto a la situación que están viviendo. Y esto los ayuda a explorar y también a dar a conocer principalmente a sus padres todo lo que está pasando por dentro, y aunque ellos no los digan, es algo que está perturbándolos en su interior. Por eso se considera que la arteterapia es muy importante para estos niños. Y asimismo están los mecanismos de afrontamiento del niño. Y bueno, en sí la forma en la que un niño percibe una enfermedad y la forma en que el niño responde a ella depende mucho de su edad, la naturaleza de la enfermedad y su tratamiento como tal, y también las relaciones de los familiares y la historia personal del niño. Las principales preocupaciones que experimentan los niños en general es como que su comprensión de la muerte. Por ejemplo, los niños menores de 5 años tienden a angustiarse más por la separación de su madre, y los niños mayores tienden a estar ansiosos en respuesta a la muerte de otros niños, principalmente cuando están en un hospital. Y bueno, la forma en que un niño se las arregla con estas preocupaciones está muy influenciada por su percepción del significado y las posibles consecuencias de una enfermedad. Entonces, los niños pueden hacer frente a un procedimiento médico doloroso al hacer un trato de cumplimiento de deseos. Por ejemplo, los niños suelen decir, después de que el médico me coloque esta inyección, podré jugar, hacen este tipo de preguntas. Entonces, si les dicen sí, ellos es como que pueden resistir ese dolor porque saben que después van a divertirse, van a poder jugar. Entonces ellos lo van tomando así como un mecanismo de afrontación. Y pues al igual que los adultos, como les decía, los niños utilizan una variedad de mecanismos cuando se enfrentan a aspectos incómodos y aterradores de una enfermedad que potencialmente les va limitando la vida. Incluso los niños muy pequeños saben cuando están muy enfermos, y a menudo son mucho más conscientes de la muerte en general, eh, de lo que los adultos creen.
Y no sé si Lorena tiene algo más que comentarles. Sí, perfecto. Continuando con lo que nos decías, cuando se habla de proporcionar y organizar los cuidados, hay que tener en cuenta que cuando un niño está muriendo, su cuidado implica algo más que solo el tratamiento médico. El niño y toda su familia deben recibir una atención adecuada a nivel social, psicológico y espiritual. Y para esto están lo que conocemos como cuidados pediátricos paliativos. Los niños con enfermedades que limitan sus vidas pueden recibir cuidados en diferentes lugares, en hospitales infantiles, en centros con programas pediátricos establecidos y en otras instituciones, además que también pueden recibir en sus casas. Uno de los objetivos de estos cuidados paliativos residenciales es ofrecer una alternativa a la hospitalización cuando un niño requiere como esta evaluación, un tratamiento a sus síntomas y una planificación de los cuidados. Y se lo puede hacer, se lo pueden proporcionar con mayor éxito que en casa. Normalmente estos programas ofrecen servicios en todas las etapas de la enfermedad del niño, incluyendo apoyo médico y también de enfermería. Y se llevan a cabo cuando un médico determina que el paciente tiene un pronóstico de 6 meses o menos y también cuando el paciente renuncia como un tratamiento curativo. La mayor barrera dentro de este tema es la dificultad de aceptar la realidad del niño, que es que vaya a morir. Entonces, los padres y los médicos tienden como a, más los padres, pero tienden como a tener esta barrera y dificultad para aceptar. Otro de los temas más relevantes en estas situaciones es las decisiones sobre el tratamiento médico. Según esto varía según el niño y la etapa de desarrollo. Entonces, el niño o la niña pueden tener opiniones sobre el curso de su enfermedad dependiendo de su edad. Hasta los 7 años se entiende que el niño que es un menor inmaduro, entonces no tiene como esta capacidad de decisión médica. Para un niño entre 7 y 14 años, se cree que ya tiene como habilidades cognitivas más desarrolladas, entonces sí se le toma en cuenta su decisión. Y si el adulto significativo no está de acuerdo, puede haber razones para contradecir como esta decisión. Y finalmente, entre los 14 y los 21 años, se considera con más detenimiento la opinión del adolescente o del adulto joven en medida que ya tiene la capacidad de tomar esta decisión. A veces los adultos se cuestionan si es mejor contar o no contar sobre esta decisión, pero eh, hay como el objetivo de respetar la decisión del niño es como mucho más sincera y los niños tienen derecho a ser tratados como personas en desarrollo. Finalmente, cuando hablamos del cuidado del niño gravemente enfermo, tenemos que entender que la enfermedad separa a los niños de su entorno familiar y de las personas que aman. Incluso cuando un niño se acostumbra a esta vida de estar como dentro y fuera del hospital, las nuevas terapias, los nuevos entornos, incluso el nuevo personal médico, los doctores, las enfermeras, pueden causar un impacto significativo en el desarrollo y en el control de enfermedad. Por eso los cambios en la rutina pueden ser perturbadores y aumentar la ansiedad y los temores del niño. Es verdad que algunos niños son más resilientes que otros, pero los efectos secundarios pueden debilitar o perjudicar la experiencia. Por lo general, los profesionales están mejor equipados para atender las necesidades médicas de un niño, aunque los padres tienen como esta experiencia y deberían enfocarse más en los aspectos no técnicos de la atención. Por ejemplo, pueden participar en actividades como bañar al niño o ayudarle en sus comidas, tal vez con medicamentos que tiene que tomar a diario o arropar al niño por la noche y apoyarlo emocionalmente. En términos generales, los padres deben centrarse en su papel de padres en lugar de tratar de desempeñar un papel de doctor o de enfermera.
em, porque la crisis de la enfermedad de un niño puede llevar a la ruptura en la comunicación y eso sería fatal. Eso es lo que estamos tratando de evitar. Entonces, hay que tener bien claro que los papás se enfoquen en su rol de padres y dejen a los profesionales hacer como el trabajo técnico para aprovechar tal vez estos últimos meses de vida que tiene el niño. Ahora Isabel nos va a contar un poco más sobre el tema. Sí, muchas gracias, Lorena. Bueno, yo lo que voy a abarcar en este preciso momento, hemos sido también grupo de apoyos para niños cuando han sufrido de una familia, ¿no? Hay un montón de organizaciones que pueden y ofrecen el apoyo durante crisis y enfermedades. Tienen programas para todos los miembros de la familia, no solamente los niños. Y hay algunos ejemplos, por ejemplo, de Compassionate First, que es bastante importante, que un grupo son sobrellevar. Perdón, volví, estamos con un poquito de problemas de conexión. ¿Ya me escuchan bien? ¿Pueden Sí, escucharme? sí, te Sí, escuchamos gracias. bien. Listo. Bueno, entonces voy a repetir un poquito lo que estaba mencionando, que este campamento Big Paris es llamado por un paciente de hospicio que murió antes de su tercer cumpleaños. Y ya, básicamente es un refugio para que los niños puedan aprender a sobrellevar el dolor. Que, y muchas veces pueden explorar con otros niños que tienen pérdidas, obviamente, de equipo, manualidades, senderismos, y hay oportunidades para que los niños expresen y se desarrollen, sienten muchísimo más apoyo. Por otro lado, también está chicas, perdón, voy a apagar mi cámara porque estoy con un poquito de mala conexión ya. Listo. Entonces, por otro lado, también están los grupos organizados que se ha utilizado en este caso, dijeron que que nos ofrecen los grupos cara a cara, ¿no? Proporcionando que la gente sea, o en este caso los niños, sean muchísimo más honestos y sinceros al momento de ofrecer una como una ayuda terapéutica, ¿no? Entonces hay muchos casos en los que hay niños afectados por VIH y sus familiares también
como que se sienten muy impactados, y también cabe las sensaciones y sentimientos de que son los grupos de apoyo telefónico, es bastante importante. Em, ya, sin embargo, también eh, dentro de lo que es los grupos, o sea, de ayuda telefónica, es ayuda, o sea, la forma en la que el niño percibe, experimenta y afronta el cambio debe ser consultadas y preocupaciones del niño, en este caso sobre su capacidad de entender, ya como guía para discutir la muerte de un niño, a los hechos básicos y verificar lo que el niño ha entendido. Como que muchas veces pues se puede entender que es con entendimiento, no es que sea corto, sino que no. Para seguir con esto también se tiene que discutir la muerte antes de que ocurra, en este caso, para discutir la muerte antes de que ocurra una crisis, se le tiene que explicar la muerte a los niños. La honestidad está en primer lugar. Como dijimos, los niños a veces como que carecen un poquito de este entendimiento cuando una persona se va, entonces se debe tener presente que se tienen que establecer reglas básicas, ¿no? Que se tiene que ser abierto, ser honesto al hablar, y hay momentos en los que el niño va a formar una discusión, entonces esto puede generar que los padres tengan cansancio o prefieran evitar el tema, ¿no? Porque para los padres, obviamente, muchas veces el duelo puede ser muchísimo más cansado y eso no quedan más presentes en todo este tema. De ahí, cuando se habla de muerte con un niño, es importante verificar lo que creen eh, o respecto a lo que se le ha dicho, ¿no? Entonces, se les tiene que preguntar lo que aprendieron o han escuchado respecto a la muerte. Los niños usualmente generalizan lo que son conceptos conocidos para que las nuevas experiencias encajen, ¿no? Esto puede llevar a que sea una interpretación bastante literal de la información, especialmente entre los niños pequeños. De ahí es muy importante incluirme, entonces puede ayudar a dibujar una imagen, fantasía también puede ayudar a que sea más fácil de digerir, o sea, obviamente la fantasía dentro de la realidad. Y de ahí también es importante cuando, o sea, las tipos de discusiones cuando un miembro de la familia está bastante enfermo, la rutina familiar, obviamente, lo primero que pasa es que estará bastante grave si es que se oculta la verdad, sentirse rechazado, pues sentirse excluido de las actividades familiares o ser ignorado sin razón aparente. ¿Ya? Si es que en caso de que sea un hermano el que esté gravemente enfermo, se puede alarmar el niño por cambios en que él, digamos, de ya no vaya a la casa o que ya no juegue con él todos los días. Entonces, obviamente, como dijimos, la honestidad tiene que ser lo primero. ¿Ya? Aunque la comunicación abierta es bastante importante, las explicaciones, como dijimos antes, tienen que ser adaptables a la capacidad cognitiva del niño. A un niño muy pequeño se le puede decir simplemente como, mi mamá tiene un dolor en la barriga que los médicos están tratando de arreglar. A un niño de edad escolar se le puede dar algo más complejo, una explicación más desarrollada, como al padre, por ejemplo, que no, digamos que necesita un tratamiento médico y por eso no está en la casa. Entonces, obviamente los niños también pueden sufrir de ansiedad y, y obviamente o sea, tienden a sentirse descuidados y resentidos. Sin embargo, obviamente, como dijimos desde un principio, la comunicación no sean muy cambiantes, es bastante importante. Eso por mi parte, creo que Luz nos va a comentar un último tema. Bueno, y para finalizar, han surgido algunos debates respecto a las pérdidas y como sabemos, el mejor indicador de la preparación de un niño para ser informado
sobre una situación que ha sido potencialmente dolorosa, es principalmente el propio interés del niño, ya que generalmente este es expresado a través de preguntas y los adultos deben usar estas preguntas como guías para dar respuestas directas sin cargar al niño con hechos irrelevantes para su comprensión de la situación. Entonces, en sí, para ayudar a sobrellevar a los niños una pérdida, los adultos deben esforzarse por responder las preguntas de los niños de manera honesta y directa, y las explicaciones deben ser fieles a los hechos y deben ser lo más específicas posibles. Y bueno, se le hizo una pregunta a una niña y generalmente cuando se les pregunta a los niños sobre sus experiencias relacionadas con la muerte cercana, los niños responden que los momentos más difíciles para ellos acerca de esa pérdida fueron cuando no sabían nada de lo que estaba pasando. Entonces, cuando se habla de la muerte con un niño, es crucial considerar el sistema de creencias del niño, el tipo de procesos de pensamiento que utiliza para comprender el mundo y así hablarle claramente. Y, por ejemplo, si se murió una mascota, por ejemplo, un pez, no decirle como que el pez se fue al cielo, sino explicarle que su pez murió y ya no va a volver. Entonces, se considera que cuando los niños sanos no temen a la vida, es porque sus padres en sí no temen a la muerte. Entonces, es muy importante la forma en la que se maneja el tema de la muerte en una familia. Y eso es todo. Gracias. Gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en un próximo episodio y hasta luego. Gracias.